has planteado, y muchos profesores de religión lo pensamos hoy en día, la necesidad de abrirnos a otras posibilidades religiosas. Nosotros somos profesores de religión, pero tenemos el apellido de profesor de religión católico. Y dada toda la diversidad de culturas religiosas que nos ha llegado a la sala, de otras creencias religiosas, ¿crees tú que es necesario que el profesor de religión se abra a otras posibilidades religiosas y que no sea simplemente profesor de religión católica para ser un profesor de religión o de religiones? Nosotros somos docentes, planificamos de acuerdo a la docencia, los objetivos, las metas, etcétera, ¿cierto? Y bajo eso, nosotros también tenemos los mismos derechos de ser reconocidos como profesores, y la asignatura en el libro tengo un espacio para colocar notas. Bueno, yo trabajaba en colegios donde se ha homologado con lenguaje, con historia, etc. Pero pienso que eso no quita tampoco el espacio, el derecho a volver a retomar este tema. Porque nosotros somos docentes, somos titulados por la universidad, la Universidad Católica, aquí en Santiago. Y de ese tiempo venimos luchando por esta idea de este rol del profesor, digamos, aquí en el futuro, en fin. Yo me atrevería a decir que más que, como lo plantea la primera persona, digamos, más que si es una necesidad, si yo encuentro que es una necesidad del profesor hoy de abrirse, yo creo que es una exigencia. O sea, no veo otra opción. O sea, quizás más drástico de ese punto de vista. O sea, pasa una cosa que es bien interesante, es que los cambios socioculturales son más rápidos que la capacidad de reacción de los individuos. Eso ocurre siempre. O sea, en términos inclusive legales. O sea, primero, digamos, se genera el fenómeno y después se crea la ley. Hasta hace 25 años atrás a nadie se le hubiese pasado por la cabeza hablar de delito informático, porque no estaba desarrollada a tal nivel de informática. Y hoy día está tipificado, digamos, que existe una cosa que se llama delito informático, pero una vez que se produjo el hecho. En términos, digamos, del profesor de religión, cuando digo que es una exigencia, yo quisiera, digamos, plantear una cosa que a lo mejor es un poco más radical. Yo diría que el profesor de religión tiene que ser un agente activo en el aula. Yo entiendo el requerimiento, digamos, de que el profesor de religión pueda tener un espacio, yo diría que igualitario que el resto de los profesores y que pueda colocar sus calificaciones, pero me preocupa algo de aquello, que se pretende, digamos, de alguna manera en ciertos casos. No digo, digamos, que la pregunta haya sido así, pero simplemente estoy también pensando en otras preguntas que han ido por la misma línea otros años. Se pretende, digamos, ganar validación social a partir de la calificación. O sea, mi clase es importante porque mi clase tiene escala 1 a 7. Y eso me parece un poco peligroso cuando estamos constantemente, digamos, llenos dentro del currículum, digamos, de evaluación, y sabemos perfectamente que en una sociedad, digamos, donde hoy día promueve el exitismo, el estrés, la competencia, yo creo que daría vuelta al argumento. Yo diría que precisamente la clase de religión, hoy por hoy, tal como está, en términos de evaluación me refiero, de calificación, digamos, otorga un espacio que no tiene el resto, que es el espacio de la no competencia, que es el espacio de la no calificación, y que es el espacio y la oportunidad para hacer lo que el resto no puede. Ahora, esto que suena muy, como dice un amigo, muy de panfleto, que suena muy, digamos, muy fácil, digamos, decirlo prácticamente para la galería, es un desafío, por eso lo planteo así, es un desafío porque no hay receta, digamos, para, digamos, la clase de religión. Y no hay receta para la clase de religión por una razón muy sencilla, porque cada uno de ustedes trabaja con una realidad social y cultural diferente. Entonces, no existe la receta, digamos, de la clase de religión exitosa. Lo que sí es importante es que más allá, digamos, de que la clase de religión tenga calificación o no tenga calificación, tenga la escala 1 a 7, tenga el MB, el aprobado, o de alguna manera se pondere, digamos, con otra asignatura, a mí me importa un poco más cuáles son los contenidos que va a entregar esta clase de religión, llamémosla así, la clase de religión del siglo XXI. La clase de religión del siglo XXI que se hace cargo de la realidad social y cultural de este país, y sobre todo de la realidad sociocultural de los propios estudiantes que tienen.
de como señalaba Alfonso, de ese alumno peruano, de ese alumno haitiano, de ese alumno, digamos, de escasos recursos, pero también de ese alumno, digamos, con recursos, digamos, abundantes, de ese alumno que vive arriba y abajo, de ese alumno que tiene dificultades, en fin. Ojo con algo, la clase de religión tampoco es orientación. Y la clase de religión tampoco es catequesis. O sea, la clase de religión no es orientación, la clase de religión no es catequesis, más brutal aún, la clase de religión no es consejo curso. Porque durante un tiempo esta parte, la clase de religión fue utilizada, digamos, para cualquier cosa. Desde, y lo digo porque también fui profesor de colegio, el colegio se llama Colegio Pia Marta, la fundación italiana, donde la clase de religión servía para tomar las pruebas atrasadas, la clase de religión servía, digamos, o sea, ahí sí que había creatividad, ¿eh? Porque la clase de religión para lo que servía para cualquier cosa. Ahora, eso me dio pie a comenzar desde allá a pensar, digamos, de que no había tanta claridad respecto a qué se podía hacer y la potencialidad que tenía la clase de religión. Y es por eso que yo sigo planteando que el profesor de religión debe ser un agente, digamos, un agente, y decir político, en el sentido más amplio de la palabra, no un agente partidista, precisamente, político en el sentido de un agente de liderazgo educativo al interior, digamos, de su establecimiento. El que va a ser capaz de innovar, el que va a estar por sobre la evaluación y por sobre la calificación, digamos, el que tiene su jornada, digamos, si bien es limitada, pero tiene una potencialidad que cuesta, digamos, todavía poder desarrollar, y cuesta poder desarrollar, digamos, precisamente porque en algunos casos no todos, digamos, logran descubrir aquella herramienta. Es complejo, y es complejo porque hay una suerte también, como señalaban ustedes, digamos, en algunas encuestas y documentos por ahí, de desgano de parte, digamos, de los jóvenes por esta clase de religión. Lo que yo les voy a mostrar, digamos, en un rato más, es que precisamente ese desgano cuantitativamente no existe. Le adelanto, los jóvenes son más religiosos que sus propios padres. Estadísticamente, no es una percepción. Los jóvenes hoy por hoy son más religiosos que hace 50 años atrás.